entiende por el término devastado? ¿Has tenido un momento devastador en tu vida? Uno. Cuando mi padre se fue de casa. Cuando tu papá se fue de la casa, los abandonó. Ok, el abandono de papá fue devastador. La muerte de mi mamá. La muerte de tu madre, devastador. Un dolor incomparable. Así es de que podemos concluir que la devastación es prácticamente cuando todo se acaba. Y quiero decirle, antes de ir al tema, quiero decirle que todos esos momentos devastadores son válidos. Porque no quisiera abordar el tema y que usted después se vaya de aquí pensando, al pastor no le importa lo que a mí me ha pasado en la vida. Allá en esa iglesia no les importa nuestro dolor. No les importa que mi padre se haya ido y nos haya abandonado. No les importa que mi hijo haya atravesado por la leucemia. No les importa eso. No les importa que mi madre se haya muerto. Y no quiero que usted se vaya pensando eso, porque eso no es verdad. Pero hoy quiero hablarte acerca de cómo es eso de que la gracia nos devasta, devastados por su gracia. Es el tema para el día de hoy. Quisiera que me acompañaras rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Particularmente este texto comienza un mensaje muy particular. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que comienza en Apocalipsis 2? ¿Qué es lo que pasa? Es ahí donde comienza. Es la primera. ¿Cuál es la primera? Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué pasa? Le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos un texto tremendo en dos sentidos. Tremendo porque Dios, al inicio del mensaje a esta iglesia en Éfeso, está resaltando cosas maravillosas, ¿cierto? Uno comienza a leer y uno dice, oh, esos de Éfeso eran tremendos. Esos de Éfeso, oh, qué buenos. Pero luego, abruptamente el panorama cambia, porque Dios inmediatamente, después de que les exalta todo lo que han hecho, es como si fueras en un carro a 150 kilómetros por hora y viraras a la derecha a esa velocidad. Es un viraje demasiado brusco, porque Dios inmediatamente dice, pero tengo contra ti. Y ese tengo contra ti solamente va directo a una sola cosa. Y Dios dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Por esa razón te exhorto y te digo, vuelve a las primeras obras. Una iglesia con un 99.9% de buenas obras, ¿es suficiente? ¿99.9%? Esa es la verdad horrible y gloriosa. Mi justificación no puede fundarse en que tengo un 99.99% en la gracia y que tengo un 0.01% en obras o buenas acciones, porque no hay buenas obras y ninguna de ellas es perfecta. Cristo no vino solo a salvarnos. No es un asunto de solo gracia. La gracia sin el propósito cumplido no sirve para nada. Y aquí quiero que empiece a estar muy atento. La gracia sin el propósito cumplido no sirve para nada. Y entonces quisiera que hoy partiéramos desde este punto de inicio, y es, entonces, ¿cuál es el propósito?
Cuando vemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y por esa razón te voy a pedir que vuelvas, te ruego y te ordeno que vuelvas a tus primeras obras. Cuando Dios se refiere a esas primeras obras, ¿a qué cree que Él se está refiriendo? O bueno, vamos a ir un tantito atrás. Cuando el texto dice que has olvidado tu primer amor, ¿usted qué entiende cuando usted lee la frase el primer amor ahí en la Biblia? Para usted, ¿qué significa eso de dejaste tu primer amor? Uno se emociona, se llena de saltar, de la palabra, escuchar. Tú defines que ese es el primer amor. Nosotros tenemos un pequeño lente corrido en esa dirección. Nosotros pensamos inmediatamente, automáticamente, que si el texto aquí en Apocalipsis 2 dice que olvidaste tu primer amor, inmediatamente tú te pones en la historia, en tu mente, regresas a, uy, sí, yo antes oraba más, leía más, era como más apasionado, ¿sí? Y las personas recuerdan el primer amor en ese punto. Pero quiero decirle, y por eso hice la aclaración cuando comenzamos a leer el capítulo 2, esta es la tercera iglesia, la cuarta iglesia, la quinta iglesia. ¿Cuál iglesia es esta? La primera. Es la primera. Y al ser la primera, inmediatamente yo tengo que entender, ahora hay algunas formas en cómo aprendemos de personas que ya han podido estudiar y tener una experiencia y un bagaje mucho más grande en la palabra de Dios, y es que textos bíblicos, y aconsejan que textos bíblicos como el Apocalipsis, por ejemplo, no debe leerse solo. Que el Apocalipsis deberías leerlo, cuando comienzas a leer el Apocalipsis deberías comenzar a leer el Apocalipsis y leer Génesis al mismo tiempo, porque hay interconexión de algunas cosas allí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el mensaje a la iglesia de Éfeso es el primer mensaje. Entonces, con referencia a esto que acabamos de hablar de la parte técnica de la lectura de este texto, cuando vemos la primera iglesia que es Éfeso, ¿a qué momento nos remontaríamos bíblicamente hablando? ¿A la primera iglesia después de que Jesucristo se fue? Al principio. ¿A cuál principio? La creación. Al principio de la creación. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque cuando llegamos a la frase de tengo contra ti que olvidaste tu primer amor, la frase está directamente relacionada al momento de la creación. ¿Y cuál fue el primer amor en ese momento? El mismo momento en el que Adán es formado y Dios ha soplado aliento de vida en esta estructura humana que Él crea con sus propias manos. Y cuando el hombre tiene uso de razón, conciencia y ve por primera vez, imagínate esto por un segundo. Nadie había contemplado la gloria de Dios como lo hizo Adán en ese mismo momento. No existía nada de eso, no existía. Es decir, los únicos que contemplaban la gloria de Dios eran los ángeles en el cielo, las criaturas celestiales. Pero un ser humano, solo ahí en ese momento, Adán, cuando recibe aliento de vida de parte de Dios, sus ojos son abiertos y lo primero que ve es a Dios. Y cuando el texto en la iglesia de Éfeso dice, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor, entonces ahora me entiende. Ahora quiero preguntarle, cuando el texto aquí nos está hablando de dejaste tu primer amor, ¿a qué se hace referencia la frase? Dejaste de verme. Mis queridos amigos, el concepto bíblico original y real de pecado en la Biblia es dejar de ver a Dios. La persona que deja de ver a Dios peca. Por esa razón es que los hombres y las denominaciones y al correr la historia en la humanidad y sobre todo la historia de la iglesia en la humanidad, se ha distorsionado el concepto de pecado. Porque pecado, y aquí es donde todos inmediatamente se disparan las neuronas en la cabeza cuando voy a decir lo que voy a decir. ¿A ti quién te dijo que decir mentiras era pecado? ¿A ti quién te dijo que fornicar y adulterar era pecado? Y entonces algunos están mirándome como, ¿usted se enloqueció? Porque nosotros creemos que pecados son esas cosas. Y todas estas cosas son el resultado del pecado. Porque pecado,
cuando vengo a Apocalipsis 2 y hago la referencia de lo que pasó en el principio de la creación, pecado es dejar de ver a Dios. Mira, en la versión de la palabra de Dios dice, pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda, ¿dónde estabas antes de caer? Cambia y haz lo que hacías al principio. Por eso es que Jesucristo, que es el autor de Apocalipsis, Juan solamente es un transcriptor. Juan no es el autor, Juan es transcriptor, porque el autor del Apocalipsis es Jesús. Y por esa razón Jesús está diciendo, vuélvete al comienzo. ¿Y cuál fue el comienzo? Sí, ¿y cuál fue el comienzo del hombre? Cuando el hombre... Cuando él sopló y lo vio. Y para Adán no había nada más que Dios. Perdón, sí, gracias. ¿Me estás siguiendo? Necesito que estés muy concentrado en esta primera parte porque si no el resto va a ser muy complejo de entender. Ahora, no es porque sea complejo, sino porque necesito que estés concentrado. Entonces, pecado es el ejemplo que podemos traer de la palabra, porque no podemos colocar aquí ejemplos nuestros. Se lo digo de verdad de todo corazón, hay que ir al ejemplo de la palabra. El rey David. El rey David, cuando se mete con Betsabé, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sucediendo históricamente y políticamente? ¿Qué estaba sucediendo en ese mismo momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Alguien sabe? ¿Recuerdan? Estaban en guerra. Y hay una premisa que no se puede cambiar en la cultura de la guerra y sobre todo en la cultura de la guerra de ese tiempo en pueblos como el hebreo o judío, y es que si el pueblo estaba en guerra, si el ejército estaba en guerra, el rey ¿dónde debería estar? Al frente. En el frente de batalla, ¿cierto? Esa es la cultura. ¿David dónde estaba? ¿Qué hacía en el palacio? Ahora, piense rápidamente aquí. Estar en el frente de batalla es esa actitud tuya y mía de estar mirando fijamente a Dios. Pero, como había pasado tanto tiempo y David sabía que su ejército y él conocía a los valientes que tenía, él sabía que esas batallas las iban a ganar sí o sí. Es más, él tenía su confianza puesta y yo quiero ser muy intencional en esto. David sabía que como el arca ya estaba en el pueblo, toda batalla iba a ser ganada. Porque él sabía que la presencia de Dios estaba con ellos. Y eso le hizo a él pensar que en este caso, ven tú, general 1, general 2, general 3. Ahorita no puedo recordarles todos los nombres de los valientes de David. Pero él se quedó en el palacio. O sea, él dio por sentado que Dios estaba con él y con el pueblo. Y ese es el craso error que todos nosotros cometemos. Dar por sentado todo lo que tiene que ver con Dios. Y en este punto entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Le quiero decir, Betsabé no era la primera vez que salía a la terraza de ella a asolearse. Eso lo tenía por costumbre. Y David no era la primera vez que la había visto. Por esa razón se quedó y por esa razón él salió al mismo momento, en la misma hora y en el mismo momento en que ella salió a la terraza. ¿Eso cómo se llama según la Biblia? Se llama concupiscencia. Él empezó a pensar y le dio cabida al pensamiento y dijo, en su pensamiento dijo, uy, pero de estas concubinas que tengo ninguna está así. El resultado de haber pecado, el resultado de haber dejado de ver a Dios, ¿cuál fue? Pongámosle nombre. No. En ese caso es adulterio. Y muerte. Por eso es que quiero llegar al punto de que entonces él adultera. Adulterio es pecado. Y el pecado causa la muerte. ¿Y quién murió? David. No. Debió haber muerto David, ¿cierto? Claro, porque nosotros somos implacables, nosotros no somos misericordiosos. ¿Quién muere? El hijo. El hijo que tiene. Esa fue la consecuencia de... Pero el hijo no se iba a condenar.
el hijo no se iba a condenar, porque el hijo, si moría, directamente regresaba de donde salió, del corazón de Dios. Así es de que el hijo no pagó nada. A David le hicieron pagar en vida lo que hizo en vida, porque la muerte de su hijo le rompió el corazón. ¿Nos queda claro el principio de lo que la Biblia está hablando acerca del primer amor? Entonces el primer amor es, ay, no, es que yo dejé de orar como oraba antes, ay, es que dejé de leer, ay, yo ya no voy a la iglesia tanto como yo antes, ay, es que, ¿eso cómo se llama? Ese es el concepto que no. Por eso, pero ¿cómo se llama eso? Comienza con E, luego X. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Excusas. Perfecto. Porque nosotros somos artistas del engaño. Y ni siquiera es el engaño con otra persona, sino que somos artistas magistrales de engañarnos a nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo gime y da gemidos indecibles, gritándote desde adentro, diciéndote: ¡hey, despierta! Date cuenta que por haberte puesto a mirar lo que no debes mirar, por eso estás así de frío, amigo. Por eso estás en lo que estás. Por eso olvidaste tu primer amor. Olvidar el primer amor es dejar de ver a Dios y colocar mis ojos en cualquier cosa diferente a Dios. Entonces, la instrucción de Dios es, si olvidaste tu primer amor, entonces la instrucción es, según Apocalipsis 2, olvidaste tu primer amor, por tal razón te digo, Arrepiéntete. Entonces, primero, ¿y eso qué es? Los que ya lo aprendimos aquí claramente. Arrepentimiento es Cambio de dirección. cambio de dirección. Es decir, si eras un adúltero, ahora eres un hombre fiel. Eso de pedir perdón y volver a hacer lo mismo, mis queridos amigos, perdónenme la franqueza, eso es hipocresía. Eso es, perdónenme la franqueza. Arrepentimiento es cuando tú estás consciente de que lo que estás haciendo ofende el corazón de Dios. Ni siquiera es el hecho de que le haces daño a la otra persona o te haces daño a ti mismo, sino que tú estás ofendiendo a Dios. Y al ser consciente de que estás ofendiendo a Dios, tú dices: no, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacerlo. Yo tengo que cambiar de actitud. Ya no voy a adulterar más. Y pongan adulterio la lista, porque yo solo digo uno, pero la lista son varios. Y entonces dejo de adulterar y ahora comienzo a caminar en fidelidad. ¿Para qué? Para que mi esposa descanse, en este caso del adulterio. Para que mi esposa sea feliz. ¿Para eso yo dejo de ser adúltero? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo entendimos. Pero el que no entiende esto, se la pasa en la vida cristiana tratando de no adulterar para que ella sea feliz. Y por eso no deja de ser adúltero. Porque el adúltero que entiende el principio de lo que estamos aprendiendo hoy, deja de ser adúltero porque entendió y comprendió que ofende profundamente el corazón de Dios. Y él no quiere hacer eso más. Entonces, cuando él dice arrepiéntete, ¿qué te está pidiendo? Cambia de dirección. Deja de, ayúdeme, deja de hacer lo que estás lo que estás haciendo. Eso es. Primera instrucción, arrepentimiento. Inmediatamente dice arrepiéntete y Bueno, arrepentimiento y el verbo vuelve están intrínsecamente ligados. Porque el arrepentimiento, cuando te regresas, te vuelves, el volver está lleno de lo que dice después de volver. ¿Qué dice? Vuélvete a las primeras obras. El arrepentimiento genuino es cuando una persona ha cambiado de dirección y ahora está haciendo obras dignas de arrepentimiento o dando frutos dignos de arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo está Jesús hablando acerca de esto, diciendo que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento, porque el Evangelio de la gracia mal predicado es: no te preocupes, tú no necesitas hacer nada porque es la gracia la que te cubre. No hagas nada porque tú tienes perdón, porque estamos en la dispensación de la gracia. Entonces no hagas nada, no te preocupes. Eso es herejía.
Si estás en la gracia, eso quiere decir que eres una persona, un individuo arrepentido. Y un arrepentido está haciendo buenas obras. No adultera, es fiel, no golpea, abraza y afirma el corazón. No miente, dice la verdad. ¿Para que la otra persona esté feliz? No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para agradar el corazón de Dios. Esa es la verdadera adoración, la verdadera alabanza y todo lo que ya hemos aprendido semanas atrás. Pero entonces necesitamos, como él dice, vuelvan a las primeras horas. ¿Y eso cómo se come? ¿Eso qué será? ¿Cómo será eso? Claro, entonces como yo relaciono que olvidé el primer amor, o sea, yo dejé de orar, yo dejé de ir a la iglesia, o sea que lo que tengo que hacer es volver a las primeras horas, inmediatamente yo lo relaciono y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerme a orar más, ponerme a ir a la iglesia más, ponerme a leer más, y cuando te das cuenta ya han pasado 2 meses, estás en un peor estado que en el que estabas antes, porque no se trata de eso. Voy a dejar por sentado un principio aquí, es fundamental para todos. Todo cristiano sabe que tiene que orar, todo cristiano sabe que tiene que leer la Biblia, y todo cristiano sabe que tiene que ir a la iglesia. Y no quiero citar los textos bíblicos porque nos vamos a extender más, pero la palabra exhorta a todo cristiano debe orar, todo cristiano debe leer la Biblia, todo cristiano debe ir a la iglesia, todo cristiano debe... ¿Qué más? A ver, ayúdenme, los que saben un poquito más de eso. Ayunar. Diezmar. O sea, es un hecho, lo tenemos que hacer. O es si queremos. Entonces volver a las primeras obras no es orar más, ayunar más. Entonces, como habla de las primeras obras, eso a mí inmediatamente aquí en este punto, les voy a confesar esto. En este punto, yo aquí, cuando ya entendí la primera parte, cuando llegué a este punto se me fritó la cabeza, pero yo, ¿esto qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? No entiendo. Ahí ya me perdí. Pero el Espíritu Santo, que es tan hermoso y que está con nosotros esta mañana, también nos va a hacer entender. Amén. Para eso necesitamos conocer el propósito. Para volver a las primeras obras necesitamos conocer el propósito. ¿Usted sabe que tiene propósito? De hecho, quiero preguntarle, ¿usted sabe que tiene propósito o no? Porque si usted sabe que tiene propósito, dígale a la persona que está a su lado, tú tienes propósito. Y a otro lado, mira a alguien y dile, tú tienes destino. Esto se escucha muchísimo en denominaciones herejes que solo alimentan el corazón de los hombres para que los hombres crean que tienen superpoderes. Y ni el propósito ni el destino es eso. Despierta el campeón que hay en ti. ¿Sí? ¿Cuál campeón? Un campeón de la mentira, tal vez, del engaño. Por eso el evangelio genuino de las escrituras ofende a todo el mundo. Ofende. Luego en casa, pues, Señor, ¿será que ese es el lugar donde debemos estar, Señor? Señor, ¿será esa la iglesia realmente, Señor? Y nuestro pastor no era así. El otro pastor decía que yo valía mucho, que yo tenía un éxito por delante, que debía declarar, ir a conquistar. Efesios capítulo número 1, versículos 4 al 14, por favor. Estamos en el punto donde necesitamos conocer el propósito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de conocer el propósito? Y créame, no se preocupe, todo esto tiene que ver con el título del tema. Vamos a ser devastados por la gracia esta mañana. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué dice, Gustavo? Fuerte y claro, por favor. Efesios 1, 4 al 14. Lo voy a leer en NBI. Nueva versión internacional, ok. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas,
tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Muy bien, entonces, Efesios 1, para los que están tomando apuntes y son acuciosos en eso, los que están tomando apuntes, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14, es la herramienta que tú tienes cuando te sientes perdido espiritualmente hablando, cuando te sientes afligido y frustrado como cristiano y como creyente y no le encuentras sentido a nada, y cuando tú te sientes que estás completamente abatido emocionalmente, tú vas a Efesios 1, 4, 14 y Dios te recuerda quién tú eres. Porque Dios está recordándonos quiénes somos. Entonces, conocer el propósito nuestro es entender que Dios está diciendo de mí que yo debo ser, inicialmente, desde el versículo número 1, debo ser santo, debo ser inmaculado, que eso es lo que quiere decir sin mancha, ¿verdad? Pero también podríamos decir, sin mancha es estar completamente limpios, ¿verdad? Limpios. Otra, nos está recordando que somos hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Es que mire, usted no es hijo de Dios porque usted se lo merezca. Usted y yo somos hijos de Dios porque a Dios le plació en su corazón, por el puro afecto de su voluntad, quererte hacer un hijo de Él. Por eso la mayoría de personas se les dificulta creer en la palabra de Dios cuando tú les dices, ¿tú eres un hijo de Dios o qué eres? No, yo soy un hijo de Dios. Bueno, pero según lo que Dios piensa, no es así. Porque para ser un hijo de Dios, ¿qué tiene que pasar para ser un hijo de Dios? Reconocer, creer y obedecer las palabras de Jesús. A esas personas se les dio la potestad de ser ¿qué? La Escritura lo dice. ¿Qué dice? De ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. O sea, que entonces los otros ¿qué son? Creación de Criaturas. Creación de Dios. ¿Estamos claros? Una cuarta dice que conocer el propósito me enseña que yo he sido perdonado. Pero perdonado, ¿por qué? ¿Por qué me perdonó? Por gracia. Redimido por su gracia. Perdonado por gracia. Porque si fuera por Dios, sin la gracia, solo merecemos justicia. 1/5. Y es que Él entonces a sus hijos les da a conocer el misterio de su voluntad. ¿No le parece eso atractivo? ¿Alguna persona aquí en algún momento se ha sentido afligido porque llega a un punto donde dice, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguien se ha frustrado por eso? Ahora el texto te lo está diciendo. El Señor por gracia te va a revelar cuál es su voluntad. Ah, pero y entonces, listo, ya lo sé, pero ¿cuál es la voluntad? Entonces vamos un inciso más allá. Él está diciendo que parte de la voluntad de Dios es que nosotros seamos herederos, nos dio una herencia, ¿verdad? Según el texto en Filipenses, ¿qué dice? En Efesios. ¿Qué dice? Hemos hecho herederos juntamente con Cristo. Ah, entonces que juntamente con Cristo, es decir, sin Cristo. Imagínate donde esa frase no tuviera Cristo. Seríamos herederos, sí, pero ¿de qué? ¿Cuál sería nuestra herencia sin Cristo en la frase? Sin Cristo en el versículo, ¿cuál sería mi herencia? ¿Y qué pasa con las herencias de los hombres? Tienen una fecha de caducidad. Se corroen, se pudren, la polilla se las come. Pero la herencia de la que está hablando aquí el texto es una herencia la Biblia lo enseña, Pablo lo exhorta así, es una herencia incorruptible. Y aquí encontramos un término que está en el himno nacional de nuestro país hermoso Colombia. Es una herencia inmarcesible. Oh, qué bendición, ¿verdad? Y ya estoy conociendo parte de esa voluntad de Dios ahora. Y otro inciso más. Y es que ahí dice, el texto dice claramente que parte del propósito tuyo y mío es oír y creer. ¿Pero qué? ¿Oír y creer qué? El Evangelio. El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas.
¿Las buenas nuevas de qué? ¿De salvación para qué? ¿Para qué? Para los que creen. Para los que creen. Y esas buenas nuevas de salvación son arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuál es la columna vertebral del mensaje de Jesucristo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha... Entonces el mensaje del evangelio de las buenas nuevas es arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora me está entendiendo cómo esto me está ayudando a entender mi propósito, el volver a las primeras obras. Por último, se repite varias veces y por esa razón cuando tú encuentras una frase que se repite varias veces es un énfasis clarísimo de parte de Dios para usted y para mí. Y el énfasis que se marca mucho en Efesios 1, del 1 al 14, del 4 al 14 es que tú y yo no fuimos creados y no fuimos hechos hijos de Dios para ser felices y prósperos. Perdóneme si esto le ofende a alguien, pero el texto me dice que yo fui adoptado para ser hijo de Dios para una sola cosa. El énfasis se marca en la frase: usted está aquí para la alabanza de su gloriosa gracia. Entonces ya ahora encontré cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi propósito. ¿Se da cuenta cómo la Biblia nos enseña de una manera maravillosa? Y ahora entiendo. Entonces las primeras obras, ¿cuáles son las primeras obras? Esta misma frase del final lo resume. Cuando yo entiendo que estoy aquí para la alabanza de su gloriosa gracia. Que yo no estoy aquí para ser un esposo ejemplar. Y esto le raya la cabeza a cualquiera. Claro, en una iglesia cristiana está diciendo que no seas esposo ejemplar. Ya usted me va a entender. La Biblia está diciendo que eres un hijo de Dios y que por tal razón debes estar aquí para la alabanza de la gloria y de la gracia de Dios. Y eso, cuando tú vives en ese propósito, tú te conviertes en un esposo ejemplar. Tú te conviertes en un hijo ejemplar. Tú te conviertes en un trabajador ejemplar. ¿Me comprende? ¿Por qué soy tan reiterativo con esto? Porque nosotros siempre tenemos una óptica y una visión de las cosas en el plano terrenal y necesitamos subir por encima del sol, como dice la canción que nos encanta cantar, porque por encima del sol vemos más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar en el plano terrenal. Ahora nos estamos saliendo de esa concepción mala, mañosa que tenemos del plano terrenal y ahora entendemos que volver a las primeras obras tiene que ver con que mis ojos realmente, de verdad, honestamente estén puestos solamente en el Señor y que mi vida en la tierra solamente sea para la alabanza de su gloriosa gracia. El resto, serás buen padre, serás buen esposo, serás buen hijo, serás buen trabajador, serás exitoso. Porque el verdadero éxito, lo quiero resumir en la misma frase que utilizó Albert Einstein, y es: el hombre solamente es grande cuando está de rodillas. Y eso tiene mucha verdad. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Y en este caso, tú y yo solamente seremos grandes cuando nuestra vida esté rendida a los pies de Dios. Y esa gracia, ¿se da cuenta cómo la gracia es citada tantas veces en Efesios? Esa gracia es devastadora. Porque esa gracia está pasando como un ciclón, está pasando como un tsunami y se lleva todo por delante. No queda nada. ¿Entendemos la escasez? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero por qué? Pero entendemos la ofensa, entendemos el dolor, entendemos la pérdida de alguien que amamos. No lo entendemos, pasa y uno dice: ¿pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Porque nosotros solamente pensamos, excúsenme, en nosotros. No pensamos en nada más. Por eso la naturaleza pecaminosa siempre me lleva a mí al pie, al resbaladero. Por eso mi naturaleza pecaminosa siempre me lleva al despeñadero. Porque hasta que yo no entienda que no soy yo, es Él, y que todo se trata de Él, no de mí, y deje de estar buscando la felicidad en la tierra con Él o con ella o con el dinero o con las cosas, cuando deje de entender eso, entonces comprenderé que soy el hombre más exitoso del mundo. Cuando yo tengo a Cristo, y si te tengo a ti, lo tengo todo y no necesito nada más. Jesús dijo que se haga tu voluntad. Totalmente. Yo también paso que también
vulnera mucho lo que es el Analfabetismo bíblico. bíblico, totalmente. Sí, porque Claro. por falta de conocimiento, por falta de estudiar la palabra, Se entiende el pueblo. o sea, se pierde el enfoque realmente que Dios quiere para el hombre. Acabas de decir algo que le van a echar la culpa a Efraín. Cuando salgan, no se despidan ni lo saluden ni nada, porque es por culpa de él lo que voy a decir. Él acaba de citar analfabetismo bíblico. Mire, le voy a decir esto con todo mi corazón y con mucho respeto, pero también con autoridad. Y es, deje de estar viniendo a la iglesia solo, procure traer una persona nueva. Esto debe escucharlo la gente, esto debe escucharlo, oírlo las personas. Pero esta verdad la tienen que escuchar personas que están sumergidas en alfabetismo. No procure, esfuércese por traer personas nuevas a la iglesia. Y no es porque estemos necesitando llenar este sitio, es porque las personas necesitan oír esta verdad. Entendemos entonces lo de volver a las primeras obras, ¿cierto? Pero ¿y lo del primer amor? Rápidamente, Génesis 1, 27 al 30. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30. ¿Cómo volvemos al primer amor? Y por esas razones que yo le decía, leemos Apocalipsis y leemos Génesis al mismo tiempo. Y Génesis 1, 27 al 30 dice, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y así fue. Entonces, Génesis 1, 27 al 30, ¿qué es? Dios está hablando con el hombre, está hablando con Adán, acaba de soplarle aliento. Él acaba de ser deslumbrado por la gloriosa, majestuosa de Dios, del Creador. Y Dios habla con él, porque mire, lo que distingue a un creyente genuino, se conoce, porque cada vez que abre el libro, se expone al reflejo de la gloria de Dios. Porque es solo el reflejo de la gloria de Dios lo que cambia al ser humano. Mis palabras no tienen ningún peso ni valor aquí. Solo quédese con lo que la palabra de Dios dice. Génesis 1, 27 al 30. ¿Qué Dios le está diciendo a Adán? ¿Qué le dice? ¿Qué es eso? No qué le dice, sino qué es eso. ¿Qué le está dando? ¿Le está dando qué? Órdenes. O en otro, para no ponerlo tan rígido. ¿Qué está dando Dios aquí? En Génesis 1, instrucciones. Entonces, volver al primer amor es cumplir con el propósito, es decir, las primeras obras. Y todo eso se distingue por una sola palabra. Si yo lo que estoy viendo es que en Génesis le están dando al hombre instrucciones, lo único que Dios está esperando de ti y de mí es obediencia. No más. Ahora corramos una sola hoja y vamos al capítulo 2, versículos 15 al 25. Dios le está dando instrucciones a Adán allí. O sea, cuando en Apocalipsis, el primer mensaje a la primera iglesia dice que vuelvan, que olvidaste el primer amor y que vuelvan a las primeras obras, es esto lo que estamos viendo. Génesis 1. Y luego Génesis 2, que dice, 2, versículos 15 al 25. El que lo vaya a leer, por favor, léalo rapidito. Pero... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Pero no hablamos eso, eso no. No, porque eso tiene que ver con ustedes las mujeres y no es tan Esa era la trascendental. parte que estaba esperando.
Yo sabía que iba a decir esto. No, mentiras, continúa. Estoy molestando, perdón. Estoy molestando. El que dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer Sí. y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, que será llamada varón, porque del varón fue tomado. Exacto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, entonces, ¿qué describe Génesis 2? Si Génesis 1 me está poniendo en el contexto de que el hombre, el individuo, la criatura, cuando entiende que como hijo de Dios ha recibido instrucciones, lo que Dios espera es obediencia. Y luego pasamos a Génesis 2. ¿Y tú cómo describirías todo lo que está pasando ahí en Génesis 2 en lo que leímos? ¿Eso es una relación de qué tipo? ¿De qué tipo es la relación que se describe en lo que leímos? Una relación íntima, una relación cercana donde Dios habla y el hombre oye. ¿Se da cuenta? Y Dios le dijo a Adán, estaba hablando directamente con Adán. Y eso lo que describe es una relación de intimidad. Luego se ratifica la relación de intimidad cuando Dios se da cuenta que el hombre está solo y le hace una ayuda idónea, le hace una compañera. ¿Y para qué le hizo una compañera? Para que Adán y Eva tuvieran intimidad. Por eso el texto de, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, describe esa intimidad de la cual ya está hablando Dios antes. ¿Me sigue? Y al final, el último versículo dice que Adán y Eva estaban ¿de qué manera? Entonces, ¿cómo es eso de volver al primer amor? ¿Cuál es la condición que describiría que yo he vuelto al primer amor? ¿Que ore más? ¿Que lea más? ¿Que ayune más? Obediencia por una parte. ¿Y la otra parte? Sin vergüenza, presentarnos desnudos. Sin tener vergüenza. ¿Y eso cómo se llama? Ser y estar desnudos delante de Dios. ¿Y cómo se describe eso? Ser transparente. ¿Qué más? Honesto. ¿Qué más? Sincero. ¿Qué más? Genuino. Real. Cercanos. Íntimos. La vuelta de mi vida al primer amor es cuando yo realmente estoy delante de su presencia y me muestro tal cual soy. Envidioso, con mal carácter, con pensamientos a veces no tan buenos. No, pero voy el domingo a la iglesia. Un par de canciones. Molusca. Pastor, por lo menos lo de Adán y Eva cuando pecaron, que viene esa parte, ¿no? Después de, Obvio. que es lo que estamos hablando de la intimidad. Digo que no se trató de tanto lo que hayan hecho, sino que se quisieron esconder. Y yo creo que con Dios, con la intimidad, pues tal vez tengo una equivocación, pero voy a Él. Y lo que hicieron fue ellos huir, y a la hora de querer esconderse, fue donde el enemigo pues aprovechó de eso. Lo que hablaba el pastor al principio, quitaron los ojos. Dejaron de ver a Dios. Dejaron de ver. Porque cómo hubiera pasado todo si Él va rápido y acude a Dios. A Eva y Adán, ¿cómo se les ocurre que la serpiente hable? O sea, los animales no hablaban. Perdón, prestarle atención. Prestarle atención a la serpiente. Si el único que hablaba en ese huerto, ¿quién era? Dios. Es el único que escucharon. Entonces pecado es Dejar dejar de oír a Dios y prestarle atención a quién. A mí mismo. Entonces el amigo que te dice, no, pero es que está buenísima, fresco, yo le hago el cuarto ahí y eso fresco, esto, dígale a ella que usted estaba conmigo y yo le ratifico el asunto, ya tranquilo. ¿Eso qué es? Esa es la consumación. Dejaste de oír a Dios, ya pecaste. Todavía no has ido a hacer lo que quieres hacer, pero ya pecaste. Ya prestaste atención, amigo. Entonces, volver al primer amor es Axel. Él va a representar al Espíritu Santo. Él va a representar al Espíritu Santo. Hemos estado orando las últimas semanas, yo no sé si se han dado cuenta, pero hemos estado orando las últimas semanas acerca de que el Espíritu Santo
despierta el corazón de la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Ok. Entonces, Él es el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy entendiendo que volver al primer amor es lo que la Biblia me está enseñando hoy, entonces el Espíritu Santo es el que, porque yo no soy capaz de hacer eso. Lo que Axel va a hacer, yo no soy capaz. Yo, como hombre en la tierra, no soy capaz. Yo no tengo esa capacidad. Por eso dependemos de Él. Y por eso Jesús prometió que lo iba a dejar. Para esto. Para esto. Entonces, Él me va a ayudar. ¿Me empieza a qué? ¿Empieza a qué? Y si Él siguiera quitando, ok, y si Él siguiera quitándome a mí prenda tras prenda aquí, adivinen cómo quedaría yo delante de ustedes. Expuesto. Y eso, hay una palabra que también no nos gusta, y por eso no le dejamos al Espíritu Santo hacer lo que Él tiene que hacer. Vergüenza. No, sí es con V, pero luego a una U, luego a una L. Vulnerable. Exacto. ¿A quién le gusta estar ¿A quién le gusta ser vulnerable? ¿A quién? ¿A quién? Se hizo recordar a Jesús en la cruz. ¿Cómo estaba en la cruz? Jesús, ¿cómo estaba en la cruz? Desnudo. Vulnerable. Expuesto. Pero yo no. No, porque yo tengo ¿qué? Yo tengo con D, I, G. A mí, no. Y yo tengo, a mí, yo merezco. Yo soy hijo de Yo merezco. Porque soy ¿qué? Hijo de Dios. Yo soy un sacerdote, yo soy un rey, yo soy esto, yo soy lo otro, y por eso yo soy un profeta, yo soy un apóstol. Y yo necesito ser ¿qué? Yo merezco. Yo lo único que merezco. ¿Qué es lo que merezco yo? Realmente, honestamente, ¿qué merezco? Eso es lo que merezco. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es Devastados por la gracia. ¿Qué queda después de eso? No debe quedar nada en eso. ¿Dónde queda la dignidad por la que tanto peleamos? Por la que nos enemistamos, por la que nos dividimos, por la que le permitimos al diablo venir y hacer lo que quiera en nuestra vida, en nuestras casas, en la iglesia. ¿Dónde queda eso? Comenzábamos a cantar esta mañana. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudado. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando, ayudando. Una vez más, tú en mí.